Ahora sí, ya estamos grabando. ¿Listos? Vámonos con la sexta clase de la historia de la India. La vez pasada empezábamos a platicar de cómo empieza a llegar el Islam al subcontinente indio, cómo empieza poquito a poco a, a penetrar la India por diferentes lugares, de diferentes maneras, ¿no? Hasta que se establece el sultanato el sultanato de Delhi, que pues bajo ninguna circunstancia ocupa la totalidad de la India, pero pues es el punto desde donde claramente va a ir entrando un Islam a la hindú, ¿no? Un Islam que en la India, pues sí, se modifica un poco, este, o que tiene que convivir plenamente con el hinduismo, ¿no? Y que en realidad, pues con todo y todo, no logra una conversión fuerte, no logra una conversión fuerte y finalmente la inmensa mayoría de la población de la población de la India sigue siendo básicamente hindú. El hinduismo sigue teniendo toda la fuerza. Y habíamos platicado ahí del sijismo, ¿no? Cómo surge de esta mezcla del hinduismo con el islam, un nuevo concepto que es el sijismo, y pues seguimos, ¿no? Como en esta tendencia de la India más a absorber que a cambiar. Entonces el sijismo, pues precisamente lo que hace es fusionar el hinduismo y el islam, ¿no? Y el islam, pues aunque hay conversiones a, a pequeña escala en realidad, y con todo y que, pues durante una buena temporada existe un gobierno musulmán, pues realmente no hay una conversión. Y finalmente, pues el sultanato de la India terminará por caer y entonces se establecerá un imperio. ¿Qué onda? Esto anda modificando las diapositivas en vez de... Ya está. Un imperio, ¿no? Que es el imperio mogol, ¿no? El imperio mogol que habíamos comentado, los mogoles son los mongoles, ¿no? Los mongoles que se fueron estableciendo en todo el continente asiático desde la época de Gengis Khan, que después se islamizaron y llegaron bajo la época de Tamerlane, que es el primero que entra a la India después del sultanato de Delhi, ¿no? O sea, el primer mongol que entra, el primer mongol islamizado que penetra y y conquista la India y deja el sultanato de Delhi terriblemente debilitado, ¿no? Pero entonces son ¿qué son los mogoles? Son estos, son los mongoles que pues toman diferentes nombres en diferentes regiones del mundo y en la India pues se conocerá como Imperio Mogol, ¿no? El Imperio Mogol que surgirá finalmente a partir del siglo XVI. Que claramente no es un evento aislado, claramente es un, primero no quiere cambiar y luego se cambia cuando no debe. Regrésate, gracias. Que no es un evento aislado, obviamente, es el resultado de una serie de cambios políticos, militares y sociales que van ocurriendo en la India, que van ocurriendo en la India medieval, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, pues obviamente la llegada y consolidación del imperio mogol podrá llegar gracias a la decadencia del sultanato de Delhi. El sultanato de Delhi había gobernado regiones muy importantes de la India desde el 1206 hasta su debilitamiento definitivo en el siglo XV, cuando
viene esta crisis del sultanato de Delhi, y empieza a decaer esta fuerza política dentro de la India, obviamente genera un vacío de poder. Y este vacío de poder, pues, traerá nuevos actores, como los timúridas, ¿no? Primero, los timúridas, que llegaron con el propio Timur en el año 1300, ¿no? Pero aquí ahora, pues, de estos timúridas regresará un descendiente, curioso, un descendiente tanto de Timur como de Gengis Khan, ¿no? Y este personaje se llama Babur. Y Babur será quien, pues, conquiste nuevamente los territorios del sultanato de Delhi, y no solamente conquiste los territorios del sultanato de Delhi, sino que claramente empiece a expandir este territorio hasta lograr el dominio de casi la totalidad del, del, del subcontinente, ¿no? Lo que establecerá el el imperio mogol, finalmente. Entonces vamos a empezar pues por un repaso del contexto histórico, la caída del sultanato de Delhi y el vacío de poder que esto genera en el subcontinente indio, ¿no? El sultanato de Delhi nunca ocupó la India completa. En sus mejores momentos, que es un lapso breve, pero en sus mejores momentos, pues esto fue el sultanato de Delhi en su momento de máximo esplendor, ¿no? O sea, este, nunca ocupó la totalidad del subcontinente. Y pues de ahí, poquito a poco, finalmente fue decayendo. Entonces, vamos a ver cómo va a decaer este sultanato y va a generar un vacío de poder. Mm, Fue el sultanato de Delhi el primer gobierno musulmán centralizado en la India y fue gobernado entre 1206 y 1526, ¿no? Gobernó en la India, no en la totalidad de la India, pero gobernó en diferentes regiones de la India desde 1206 hasta 1526. Sin embargo, pues este sultanato empieza a debilitarse poco a poco a partir de los siglos, ¿no? Y van siendo varios factores los que intervienen en cómo se va debilitando este sultanato, ¿no? Desde luego, la fragmentación del poder que se empezará a dar precisamente durante los siglos XIV y XV. Durante su apogeo, el sultanato controla gran parte del norte y centro de la India, ¿no? Pero su autoridad central se va debilitando debido a una serie de conflictos internos y debido a, a la creciente autonomía de los gobernadores regionales, ¿no? Obviamente, el supuesto absolutismo de un sultán, el supuesto absolutismo de un emperador, pues entendemos claramente que es un supuesto absoluto porque no puede existir. En la historia antigua es obvio que no puede existir un verdadero poder absolutista. En realidad, para que exista un poder absolutista, muy entre comillas, pues el sistema de gobierno que siguen este tipo de instituciones, como lo siguió el sultanato de Delhi, pues es en realidad el de tener una serie de gobernadores que le son fieles al sultán y que le rinden cuentas directamente al sultán y que le juran su fidelidad al sultán. ¿Sí? Pero cuando aparezca una figura no tan fuerte en el sultanato, pues por supuesto que estos gobernadores siempre tenderán a pues a pretender brincarse al sultán y a pretender a obtener mayor autonomía para gobernar. Y esto claramente es lo que pasa en el sultanato de Delhi.
¿no? Cuando la figura del sultán no es tan fuerte, los gobernadores locales empiezan a tener una mayor autonomía. Y esta mayor autonomía, pues hará que poco a poco vayan simple y sencillamente separándose del sultanato de Delhi y pues que ellos mismos terminen por convertirse en sultanes de regiones más pequeñitas, claro está, ¿no? No puede haber dos sultanes, obviamente, el sultán es el mandamás, ¿no? Y los demás son gobernadores. En el momento en el que un gobernador se proclama como sultán, pues lo que está claramente es rompiendo con el sultán a quien le rendía, a quien le debía obediencia, ¿no? Y creyéndose al mismo nivel que ese sultán. Claro, de un territorio más pequeñito, o sea, de una parte del territorio del sultanato original. Pero entonces lo que va a pasar claramente es que van a empezar a surgir sultanatos más pequeñitos, ¿no? Este, que van fragmentando claramente, ¿no? Hasta que, pues, esté demasiado fragmentado el poder. Aunque siga habiendo un sultanato de Delhi, pero pues, es un sultanato de Delhi que ya no tiene verdaderamente ninguna fuerza, que ya no tiene, obviamente, un control sobre la totalidad de los territorios. Uno de los golpes más devastadores de este sultanato, habíamos dicho, es precisamente la invasión de Timur. Timur o Tamerlán, que en 1398 decide penetrar la India y saquear el sultanato de Delhi. Además, el ataque de Timur es terriblemente violento y masacra a miles de habitantes dentro del sultanato de Delhi y pues deja a la ciudad completamente en ruinas. Por supuesto, tras su retiro, el sultanato queda terriblemente debilitado y con enormes dificultades para rescatar su autoridad. Tras la invasión de Timur, pues el sultanato de Delhi pierde el control de muchas provincias. Y al perder el sultanato de Delhi este control, pues obviamente empiezan a surgir las dinastías regionales musulmanas que van tomando el poder en diferentes partes de la India. Así que empezarán a existir el sultanato de Bengala, el sultanato de Jaunpur, el sultanato de Gujarat, el sultanato de Malawa, el sultanato de Bijapur, el sultanato de Golconda, ¿no? Y todos estos originalmente habían sido el sultanato de Delhi. Entonces, el sultanato de Delhi, que en su momento de apogeo y esplendor fue el gobierno central musulmán dentro dentro de la India, pues ahora son muchos sultanatos. Ahora el sultanato de Delhi no es más que uno más entre entre todos estos sultanatos. Por supuesto, no es lo mismo el poder que tiene un sultán que domina prácticamente todo el territorio de la India, en el que cada uno de sus gobernadores le es absolutamente fiel, que un sultán que domina un territorio pequeñito de la India. Los ejércitos también se fragmentan claramente, o sea, lo que en su momento fue el ejército del sultanato de Delhi, pues lo que va sucediendo es que estos señores, conforme se van separando, pues van creando claramente sus propios ejércitos, ¿no? Y el poder centralizado se termina por completo. Al mismo tiempo que surgen toda esta subdivisión de sultanatos, también empiezan a surgir pequeños reinos hinduistas, ¿no? Entonces, pues se van generando más focos de tensión. Primero, estamos claramente una situación interna del propio sultanato que genera una fragmentación absoluta, ¿no?
Y claro, de ahí también los mismos hindús empezaron a decir, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a ser gobernados por un sultán musulmán si nosotros no somos musulmanes? Y entonces, por un lado tenemos sultanatos, por otro lado tenemos reinos hindús, y pues empieza a desaparecer este primer poder central. Estas dinastías, que actúan de manera independiente y que rara vez reconocen la autoridad del sultán de Delhi, pues generan una fragmentación y un debilitamiento absoluto. Por- Profesor, ¿Sí? estos sultanatos venían de la parte de lo que hoy es Pakistán y Afganistán. Eh, Principalmente, sí, principalmente los sultanatos vienen de la parte de Afganistán. Habíamos dicho, el Islam entra a la India entran las tres ramas del Islam a la India. Ok. ¿Mm? Por un lado, entra la rama de los árabes, principalmente a partir del comercio, los indios, porque los hindús son religión, ¿sí? Los indios son población de la India, los indios, buenos navegantes, empiezan a tener un comercio muy activo con los territorios árabes. Ese será el primer contacto de la India con el Islam. Y de este comercio con los territorios árabes, algunos comerciantes árabes se establecerán en ciertas costas de la India, ¿no? Y de esas costas de la India, empezará a haber una primera expansión del Islam, pero sin un gobierno islámico, ¿no? Después, por la parte de Afganistán, empiezan a penetrar en el territorio los sufis, el Islam sufi, que es el Islam de la filosofía del amor, el Islam súper tolerante, y son los santos predicadores. Tampoco es un sistema que pretenda gobernar bajo ninguna circunstancia, son los santos predicadores del Islam que van a empezar a tener también contacto y a predicar el Islam dentro de la India, ¿no? Y después había llegado Muhammad de Gur, que no es más que un saqueador, pero que ya viene con ejércitos, y luego Mohamed de Ghazni, que también proviene de Afganistán y es claramente una dinastía persa. Eh, por eso el Islam establece el persa como idioma oficial de la India. Pero ahora estos que van a empezar a llegar ya no son tampoco persas. Estos que van a empezar a llegar son mamelucos. Perdón, son mongoles. La otra rama por la que entra el Islam a India, ciertamente, son los mamelucos. Los mamelucos son un pueblo túrquico, básicamente. De hecho, mameluco significa esclavo. Y los mamelucos son algo muy parecido a los turcos selyúcidas, a los genízaros. Cuando entran en guerra los turcos con el Islam, algunos de estos turcos que son esclavizados, quedan al servicio del sultanato de Bagdad, se islamizan plenamente y finalmente se convierten en guardia y finalmente se convierten en gobernantes también. Esos son los mamelucos. Y ahora los que van a llegar, pero bueno, todavía estamos en los finales del sultanato de Delhi, pero la última oleada que va a llegar, que es la que va a fundar definitivamente un imperio, es otro pueblo más, que es el pueblo mongol, ¿no? La última dinastía del sultanato de Delhi es la dinastía Lodi, que va a gobernar de 1451 a 1526. O sea, hace
después de las conquistas de Timur, que deja terriblemente debilitado al sultanato de Delhi dentro de la India, pero todavía alcanza a surgir la última dinastía que va a tener un relativo control sobre el sultanato de Delhi y pues a la que obviamente se le va a desmoronar el sultanato, que es la dinastía de Lodi. Dinastía que, por cierto, fue impuesta directamente por Timur. Después de atacar el sultanato y saquear el sultanato, el propio Timur deja a un sultán, y esta es la dinastía de Lodi, que es la última dinastía del sultanato de Delhi. Y el último sultán de este sultanato de Delhi es Ibrahim Lodi. Eh, su gobierno obviamente va a estar marcado por todo tipo de conflictos con los nobles, con los gobernantes con los gobernantes regionales, perdón, debilitando aún más su control, terminando con el control centralizado. Y finalmente ya este sultanato de Delhi tan debilitado facilitará la llegada de Babur. Facilitará la llegada de Babur, que llega ya a encontrarse un sultanato completamente fragmentado y completamente vulnerable. Anda, no cambia. Entonces, bueno, pues vendrá este vacío de poder en el subcontinente indio a partir del siglo XVI, ¿no? Eh, se dio todo este proceso de descentralización política en la India, con el debilitamiento del sultanato de Delhi. Surgen varias fuerzas para intentar llenar este vacío de poder. Y a pesar del dominio musulmán que ha tenido la India ya durante algunos siglos, los reinos hindús logran resistir y entonces en esta época de vacío de poder incluso logran expandirse en ciertas regiones. Uno de los más poderosos de estos reinos hindús es el reino Vijayanagara. Este reino Vijayanagara en el sur de la India, pues va a actuar como un baluarte, como un freno en contra de la expansión islámica. Si se fijaron en el mapa, hay un pedazo del centro de la India que no es dominado y hay un pedacito muy pequeñito al sur de la India que tampoco que tampoco es dominado. Ese pedacito del sur de la India es precisamente este reino de Vijayanagara, en donde pues gobiernan rajas hindús, ¿no? Y bueno, pues donde claramente el hinduismo domina. El hinduismo domina en cantidad de gente en todo el subcontinente indio. ¿No? Pero en el reino de Vijayanagara, el hinduismo gobierna, o sea, domina como gobierno. En cantidad de gente, por mucho que um, diferentes sultanes intentaron terminar con el hinduismo, pues curiosamente esto nunca se logró. ¿Hubo conversiones? Sí, hubo un número importante de conversiones, más o menos, sobre todo, acuérdense, en las castas más bajas de la India, porque dado que el Islam no tiene un sistema de castas, las castas bajas de la India vieron en el Islam pues esta posibilidad de una escalada social. En algún momento, en otro momento, acuérdense que también lo comentamos, finalmente el Islam se aprovechó del sistema de castas de la India y terminó por aceptarlo, porque de esta manera, pues se crea una casta superior, que es la casta
del Islam. Y curioso, lo mismo van a hacer los ingleses un chorro de años después, ¿verdad? Los ingleses también van a llegar a la India, van a decir, ah, pues aquí hay un sistema de castas clarísimamente marcado, perfecto, porque los ingleses somos la nueva casta dominante. Y dentro de todo, el hinduismo acepta esta situación de una nueva casta que sea, que sea dominante. Pero bueno, como número de gente, como número de conversos, fueron pocos y el hinduismo como tal seguirá siendo la religión mayoritaria en la India y en el sur estará el reino de Vijayanagara y desde el reino de Vijayanagara, que no permitirá que el Islam se expanda a la totalidad del continente, y después cuando el Islam se debilite, el propio reino de Vijayanagara empezará a crecer hacia, hacia el norte, recuperando territorios del sultanato de Delhi. En el oeste, los Rajputs van a fortalecer su autonomía y van a establecer principados como Mewar y Marwar. Los Rajputs son un grupo de guerreros hindús, un grupo de guerreros, de guerreros de religión hindú, ¿no? Que siempre estuvieron en los territorios del sultanato, incluso a veces pelearon en favor de los sultanes, ¿no? Pero que siempre estuvieron en la India, los Rajputs, y estos Rajputs también en el momento en el que el sultanato está terriblemente debilitado, pues establecen sus propios principados. Y entonces ya de por sí teníamos una tendencia a una fragmentación porque el propio Islam se estaba fragmentando desde adentro, ¿no? Pues ahora con los Rajputs y los nuevos reinos, los nuevos principados que empiezan a establecer estos Rajputs, pues claramente la fragmentación es aún mayor. En ausencia de un gobierno fuerte en Delhi, los sultanes regionales musulmanes empiezan a entrar en conflictos constantes entre ellos. Cada uno de ellos peleará por la supremacía en la India, ¿no? Y esto pues sumirá a la India en un momento de una cantidad enorme de guerras internas. El más poderoso llegó a ser el sultanato de Bengala, ¿no? Que controlaba pues una región clave muy importante para el comercio. Aquí está el sultanato de Bengala, ¿no? Y acuérdense que es el paso natural por tierra de los Himalayas. ¿Este sultanato ahora es Bangladesh? Sí, por ahí está Bangladesh, efectivamente. Sí, por ahí está Bangladesh, efectivamente. Ok. Se estaba buscando un mapa, pero bueno, ahorita lo buscamos bien, ¿no? Pero sí, es el paso natural de los Himalayas. No ocupan exactamente el mismo territorio, pero sí ocupan un territorio bastante similar. Ahorita les mando el mapa. El sultanato de Malawa y el sultanato de Gujarat también van a empezar a buscar expandir su dominio, ¿no? Y claro, los mogoles empezarán un nuevo actor, empezará a interesarse en la India. Y no solamente estos sultanatos empezarán a interesarse en la India, ¿sí? Aunque esto es tema de la próxima clase, pero es importante entender que todo esto está pasando simultáneamente. Todavía no está establecido el imperio mogol y ya están apareciendo también los portugueses.
Los portugueses que empiezan a establecer su presencia en la costa oeste con la captura de Goa en 1510, ¿no? Los persas y los afganos que veían el subcontinente como un territorio en disputa, ¿no? Para ellos, entonces, tenemos una cantidad impresionante de fuerzas discutiendo por este territorio de la India, ¿no? Ya empiezan a aparecer bueno, empieza a fragmentarse el sultanato de Delhi, empiezan a aparecer las potencias europeas, los primeros que llegan a establecerse en la India son los portugueses, ¿no? Este, Mm, Los persas y los afganos se están discutiendo también estos territorios. Entonces, pues, vamos a ver todo un proceso de fragmentación impresionante. Una de las más grandes debilidades del sultanato de Delhi claramente es su incapacidad de mantener un ejército unificado. La lealtad de los gobernadores provinciales está siempre en duda. La continua lucha entre facciones facilitan la caída de los Lodi, ¿no? Mientras que los mogoles pues empezarán a llegar con una fuerza bien organizada como es la fuerza de Babur, ¿no? Y aquí estamos viendo pues la aparición al mismo tiempo de los europeos, ¿no? Que no es un descubrimiento, los europeos sabían dónde estaba la India, lo que no habían encontrado era bien cómo llegar por mar, ¿no? La India siempre estuvo presente en Europa. Acuérdense que la India es ruta, la India es parte de la ruta de la seda y la India es centro de la ruta de las especies, ¿no? Entonces, la India siempre es ruta. Como centro de la ruta de las especies, los europeos siempre estarán interesados en este mercado de las especies. Tuvieron un comercio con la India, pero siempre lo tuvieron a través de terceros, nunca directamente, hasta que pues, los portugueses empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no buscamos nosotros la forma de llegar a la India? Y empezarán a buscar la forma de llegar a la India y llegarán. Acuérdense que el mismísimo Cristóbal Colón, en realidad, también eso es lo que pretendía, llegar a la India. Y pues llegará finalmente la oportunidad de Babur y la batalla de Pinipat en el año de 1526. Con todo este vacío de poder y todos estos grupos y subgrupos ahí discutiendo su supremacía en la India o buscando su pedacito de la India, pues le brindará la oportunidad a Babur. Babur es el fundador del imperio mogol. Babur viene de Asia Central y tiene una enorme ambición de conquistar los nuevos territorios, de conquistar nuevos territorios, de incrementar su poderío, ¿no? Y Babur, como dijimos hace ratito, era tanto descendiente de Tamerlán como descendiente de Gengis Khan. Obviamente, entre Gengis Khan y Tamerlán hay muchas generaciones, ¿no? Pero Gengis Khan fue el primer mongol que unificó a todas las tribus de la Mongolia y el primer gran conquistador de estos pueblos, ¿no? Gengis Khan había establecido un imperio que llegaba desde Mongolia hasta Hungría, Mm, más que dominaba todo Asia. Estos mongoles no eran musulmanes,
pero los mongoles siempre tuvieron esta situación de que eran absorbedores de cultura. Como son un pueblo bárbaro, lo que pasa es que cuando entran en contactos con pueblos más civilizados, terminan siempre por absorber la cultura del pueblo civilizado. Entonces, después de Gengis Khan pasaron siglos hasta que apareciera Tamerlán. Pero la leyenda y la importancia de Gengis Khan siempre estuvo presente. Tamerlán se autodeclara heredero de Gengis Khan por sus narices, porque no tiene nada que ver con Gengis Khan. Tamerlán no es descendiente de Gengis Khan, se declara de heredero del imperio de Gengis Khan, pues porque tiene ejército y porque tiene poder para conquistar, y punto, y se acabó, ¿no? Este, Tamerlán ya estamos hablando de mongoles islamizados. ¿Mm? Eh, Tamerlán es, perdón, Tamerlán se declara como heredero del imperio de Gengis Khan. Perfecto. ¿No? Eh, Babur, que sí, curiosamente es descendiente de los dos. Babur es descendiente directo de Tamerlán por vía paterna y por vía materna es descendiente de Gengis Khan. Eh, Babur había intentado establecer su dominio en Samarcanda, pero fue desplazado por diferentes rivales en Asia Central. Todo imperio de los mongoles, entendamos que también está en una guerra interna permanente, ¿no? Entonces, Babur, pues, es desplazado de sus territorios por rivales dentro de Asia Central. Cuando Babur se queda sin país, se queda sin territorio, pues ve la inestabilidad de la India y decide lanzar una campaña de conquista hacia la India, ¿no? Y entonces cuando Babur se enfrenta a Ibrahim Lodi en la primera batalla de Panipat, el 21 de abril de 1526. Aquí Babur pues utiliza tácticas militares innovadoras. Babur trae artillería, trae formaciones defensivas con carros, y los ejércitos del sultanato de Delhi no están acostumbrados al manejo de la artillería, no están acostumbrados a los ejércitos plenamente organizados. Los ejércitos del sultanato de Delhi todavía era esta época de los ejércitos cuyo única cuya única ventaja es la cantidad de gente que puedan movilizar. No hay estrategia como tal, sino la cantidad de gente que puedan movilizar. Y además, los ejércitos del sultanato de Delhi eran poderosísimos, uno, porque tenían madral de soldados, y dos, porque tenían elefantes. Eh, por primera vez se va a enfrentar el sultanato de Delhi a un ejército moderno, a un ejército que maneja la artillería y a un ejército que maneja estrategia de guerra, que maneja estrategia de batalla. Y por eso Babur, teniendo un ejército mucho menor, pudo derrotar al, al ejército de Ibrahim Lodi. ¿Cuáles tenían los elefantes? ¿Los del sultanato de Delhi o los que van llegando? Los del sultanato de Delhi, ellos eran los que tenían los elefantes. De hecho, algo importante en el triunfo de Babur es precisamente que
pues al traer una estrategia de guerra mucho más planificada, una parte importante de su estrategia de guerra fue espantar a los elefantes, Ay, qué horror. ¿no? Una Entonces, estampida de elefante. exactamente lo que hace Babur es provocarle una estampida de elefantes al propio ejército del sultanato de Delhi, que eran los que traían a los elefantes. ¿No? A partir del uso de la artillería. Y hay otro evento interesante que es más leyenda, no lo he encontrado lo suficientemente bien documentado, pero se supone que también Babur eh, les agarra una manada de toros, les pone paja y les prende fuego. Entonces los toros corren incendiados y se van contra los elefantes. Y entonces los Mm, elefantes corren hacia, pues hacia el lado equivocado, hacia su propio ejército, pues, ¿no? Mm. Pero pues ya con esta caída del sultanato de Delhi, pues marca el fin de la dominación del sultanato de Delhi, ¿no? La fragmentación y el comienzo de una nueva era, una nueva era de unificación bajo los mogoles. Babur, pues lo que hizo fue saber aprovechar el momento de crisis política, ¿no? Había un conflicto entre reinos hindús, entre sultanes, ¿no? No había un gobierno central fuerte, pues Babur lo que hizo fue saber aprovechar este momento para, pues, entrar. Con esta victoria de Panipat, el poder mogol se consolida en la India y esto da inicio a un imperio que va a durar un poquito más de 300 años y que dejará un legado muy interesante en la cultura, la arquitectura, ¿no? Que es imborrable dentro del subcontinente indio y que también es de las partes de la India que claramente vemos viva en la actualidad. Entonces, bueno, pues el origen de estos personajes, ¿no? El origen de los mogoles, pues viene de esta combinación de influencias timúridas y influencias mongolas. O sea, desde las guerras y los estilos de Gengis Khan, las guerras y los estilos de Timur, ¿no? Que finalmente, pues, son fusionadas por este personaje, Babur. Eh, el imperio mogol que va a durar de 1526 a 1857. órale. Babur es este conquistador de Asia Central que descendía de las dos figuras militares más legendarias de la historia, Gengis Khan y Timur y Tamerlán, ¿no? Entonces, pues es Gengis Khan el primer gran unificador, el líder de los mongoles del siglo XIII, Tamerlán el conquistador turco-mongol del siglo XIV, ¿no? Y Babur, pues que será el gran personaje del imperio de los mogoles, ¿no? La doble herencia define claramente la identidad de los mongoles, ¿no? Que influye en su cultura, en sus estrategias militares, en sus modelos de gobierno, ¿no? El imperio mogol va a tomar elementos de ambas tradiciones y los va a adaptar a la realidad del subcontinente indio. Esto es el imperio mongol, esto es el imperio mogol. El mongol de El rosa es el imperio mongol, el imperio timúrida. eso es.
Es Y lo que este llegó a dominar, verdecito es lo que es llegó a la India. dominar Timur. Y el verdecito es la India Ujú. y es el imperio mogol. Ese puntito siempre no lo lograron conquistar, la puntita. Este puntito nunca se pudo con él. Aquí siempre estuvieron los reinos hindús. Tenían fuerza. Ujú. Debe haber tenido mucha gente. Mucha gente, desde luego, Vivir. sí. Y acuérdense que el Islam nunca dominó en cantidad de personas, ¿no? Ujú. Entonces, pues recordando quiénes son estos personajes para entender un poquito a Babur, ¿no? Y ver cómo se va dando la historia de los mogoles, pues tenemos a Genghis Khan, 1162-1227, funda el primer imperio mongol, ¿no? 60 años. El más grande de todos los imperios mongoles, el imperio más extenso de la historia probablemente, que abarca desde China hasta Europa del Este, Ujú. que basa su gobierno principalmente en la movilidad militar, en una disciplina férrea, en un sistema de tolerancia religiosa hacia todos los pueblos conquistados, y que crea un sistema de administración muy eficiente, permitiendo que diferentes culturas coexistan bajo su dominio. La ventaja de los mongoles de Genghis Khan es que, como son un pueblo bárbaro, pues no son un pueblo que pretenda imponer una cultura, simplemente No es un son pueblo que religiosos. domina, ni tienen una religión fuerte, ni tienen una cultura dominante. Entonces es un pueblo que no pretende imponer, al contrario, es un pueblo que absorbe. Con impuestos, ¿no? Um, Absorbe la cultura de los lugares que conquista, ¿sí? Y por supuesto, es un pueblo que cobra impuestos a todos los territorios conquistados, ¿no? Pero pues que gobierna sobre un vastísimo territorio a partir de una tolerancia muy grande, ¿no? Permitiendo que todas las culturas coexistan bajo su dominio y permitiendo que todas las religiones coexistan bajo su dominio. Babur es descendiente de Genghis Khan por parte de su madre. Eso le da legitimidad para pretender dominar Asia. ¿Mm? Oye, A viendo, diferencia, viendo el mapa de arriba, mucho de lo que fue la expansión de Genghis Khan hacia el oeste fueron y más o menos la época coincide con el nacimiento y la expansión del Islam. Entonces, y dices que, bueno, Genghis Khan tuvo tolerancia religiosa, lo cual me queda claro que, bueno, parte de sus territorios entonces podían seguir profesando la religión islámica, pero en algún momento entonces el imperio mongol, al menos en esa parte islámica, pues fue echado por los musulmanes. ¿Estoy en lo correcto? totalmente, sí. Y además, el pueblo mongol, como un pueblo que absorbe cultura, va a islamizarse. Ah, ok. ¿Mm? Por eso ya cuando aparece Timur y cuando aparece Babur, son mongoles islamizados. Ok. Mongoles light. ¿Mm? Y entonces, por Em, ejemplo, países como Irán, que era Persia, en ese entonces, originalmente entonces son mongoles islamizados. em, Estamos hablando de tres grupos diferentes: los árabes, los persas. De hecho, estamos hablando de muchos grupos diferentes, todos islamizados: los árabes, los persas, los turcos y los mongoles. Ok. Y ¿Sí? dentro de los árabes están los chiitas y los sunitas y todo. En todos, el Islam tiene la división entre sunismo y chiismo, que es que Sunismo y son las chiismo, dos grandes. sunismo, ¿Perdón? sunismo y chiismo es un tema religioso, no es un tema étnico.
Es un tema religioso, no es un tema étnico, es un tema de creencia, Ok. ¿sí? Y además están los sufis, Ah, los que dijiste la otra vez. que también es un tema de creencia, Pero esos son muy, muy devotos, ¿no? muy místicos, Místicos. Ujú. muy místicos. Eh, el, el sufismo, hay ahí todo parece indicar que el sufismo existía en la región afgana, como una religión diferente del Islam. Existía el sufismo. El sufismo es una religión que predica el amor y dice que conocer es amar, ¿sí? Se parece a muchos conceptos hinduistas, a conceptos budistas y a conceptos janistas, ¿no? El janismo también es, bueno, el janismo se va a extremos absurdos, como habíamos visto, ¿no? Porque incluso como hay que amar todo lo que vive, hay que amar todo lo que existe, pues hasta comer es un problema porque no puedes matar. No puedes matar nada, no puedes matar ni siquiera a un microorganismo, ¿no? Entonces, este sufismo, cuando llega al Islam, se hace una mezcla entre el Islam y el sufi y nace el Islam sufi, que no tiene que ver con Sunni, nace el Islam sufi. Los sufistas, entonces, como para el sufismo conocer es amar, el, la máxima pureza del amor es el amor a Alá. Pero para ellos el amor proviene del conocimiento, por ende son grandes estudiosos. Por eso son los místicos del Islam. Estos sufis son los que empiezan a penetrar en la India. Y claro, estos sufis son predicadores, son santones, pero siempre van a buscar el puente, ¿no? Como este otro grupo diferente a nosotros se puede convertir al Islam a partir del entendimiento entre ambos grupos. Por eso entra este Islam tan tolerante a la India, a partir de los sufis. Luego ya vendrán los conquistadores, que son otro desmadre, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, y curioso, porque hay chiitas sufis y, y, Llegaste. y sunnis sufis, Estaba marcando, pero es ¿no? que estoy en clase, tenía mi teléfono en silencio. Ya se me está jalando con mucho ruido. Pero ya estás en tu casa, hasta tu casa. Ay, Dios mío. No, estoy exactamente aquí en donde baja, donde está el estadio para agarrar la Bernardo Quintana y llevar una sal de las 6. Pues ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Porque no encuentro el micrófono abierto. Bueno, perdón. ¿No? Entonces, por eso hay chiitas sufis y hay sunitas sufis, ¿no? O sea, es un- un- una forma de practicar la religión, ¿no? Bueno, entonces estábamos en todos estos grupos del Islam, ¿no? A la India llegaron árabes, llegaron persas, o sea, afganos, llegaron mamelucos, que son turcos esclavos. Mameluco quiere decir esclavo. O sea, son los mamelucos y los genízaros que crean el imperio turco otomano. Es una situación muy parecida. Son turcos esclavizados que se islamizan y se convierten en gobernantes. Y este último grupo es el de los mongoles que se islamizaron y que ahora vienen a conquistar el territorio de la India. Más o menos ubicamos todo el panorama. Es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, mientras que el imperio mongol es un estado nómada y descentralizado, los mogoles ya son los que van a crear un estado sedentario con una administración burocrática muy fuerte, ¿no?
Timur es nuestro otro personaje, porque es el otro personaje del que desciende Babur, ¿no? Entonces, Timur o Tamerlán es un líder turco-mongol que va a fundar el imperio timúrida en Persia y Asia Central. Él se autoproclamó heredero de Gengis Khan, aunque no era su descendiente directo, ¿no? Y su imperio abarcó la región de Irán, Afganistán y Uzbekistán, ¿no? Y algunas partes del norte de la India. Babur es descendiente de Timur por padre, de Gengis Khan por madre. Entonces, le daba el prestigio entre los pueblos turco-mongoles en Asia Central. Los mongoles heredarán el imperio timúrida con un sistema de gobierno estructurado, basado en el sistema de administración de los persas, con un énfasis muy importante en la cultura, las artes y la arquitectura, y adoptarán el Islam sunita como base ideológica del Estado. Utilizarán el persa como idioma en la administración y en la literatura. Timur, regresamos, invade la India en 1398, saquea Delhi, deja debilitadísimo el sultanato de Delhi, no establece un gobierno en la India, pero deja un precedente para los mongoles en la India, que esto es lo que Babur aprovechará un siglo después para regresar a estos territorios y reclamar estos territorios, los territorios de la India. ¿No? Entonces, este es Babur, el heredero de los dos grandes imperios, ¿no? El descendiente de Gengis Khan, el descendiente de Timur. El Babur nace en Fergana. Fergana está ubicado en el actual Uzbekistán, en 1483. Pierde su hogar en Asia Central debido a los conflictos con otros príncipes turco-mongoles. Después de intentar recuperar su región de Samarcanda, sin éxito, es cuando dirige su atención hacia la India, donde para este momento el sultanato de Delhi está completamente en crisis. Y entonces, en 1526, Babur derrota a Ibrahim Lodi en la batalla de Panipat, utilizando artillería avanzada, tácticas innovadoras de guerra para la época, y con esta victoria fundará las bases del imperio mogol que va a gobernar la India durante los siguientes 300 años. ¿No? Entonces, queda claro que los mogoles son mongoles. Oye, los Oigo, los mogoles de la India, con la cantidad de diferentes tipos de religiones, ¿qué hicieron? ¿Fueron islamizados todos? no, no, la India nunca se pudo islamizar, la India. Ajá, Hay una presencia fuerte del Islam en la India, sí, pero hay una presencia del Islam. La India nunca se islamizó. que tiene un montón de dioses y un montón de... La religión de los 1000 dioses. Sí, qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, la situación de la India es muy curiosa, ¿no? Para la India es muy fácil aceptar otro dios. Lo que es muy difícil para la India es
Que sea un solo Dios. aceptar un solo Dios. Claro. Otro Dios, pues no hay problema, pues tenemos 1000. O sea, Ah, pues 1001 o 1005, pues que pero que elimines a todos tus dioses, a todas tus creencias, nada más que hacen un solo Dios, sí está muy difícil. exactamente, ¿sí? Por eso surge el sijismo y por eso precisamente el gurú Nanak, ¿no? Precisamente cuando el Islam pretende imponerse sobre la India, aparece el gurú Nanak y el gurú Nanak dice, no, espérame, yo ya platiqué con Brahma, yo ya platiqué con Mahoma y me dijeron que era lo mismo. Ujú. Y claro, el sijismo intenta fusionar el hinduismo con el islam, porque aceptar otro dios no tiene problema, pero eliminar a sus dioses sí tiene problema, ¿no? Entonces, pues lo que van a hacer estos mogoles, pues van a continuar con la tradición militar de los mongoles, con sus tácticas de guerra móviles, con el uso de la caballería, pero van a heredar de los timúridas el uso de la arquitectura fortificada y las estrategias defensivas avanzadas. Entonces viene este nuevo ejército que viene arrastrando desde las tácticas más antiguas de los ejércitos mongoles, ¿no? Que es esta capacidad para disparar desde el caballo, que es este ejército que está en movimiento permanente, por lo que es dificilísimo de dominar, que son estos jinetes super ágiles, ¿no? Eh, pero ese era el gobierno, el ejército de Genghis Khan, que además eran nómadas, no se establecían, dominaban territorios inmensos, pero no se establecían. Tamerlane ya es un personaje que trae toda la influencia de los persas, que viene con toda la ideología de crear cultura. Entonces utiliza la arquitectura, utiliza la literatura, ¿no? Y Babur trae eh, las dos tendencias, trae un ejército de una agilidad impresionante, que además utiliza la arquitectura fortificada, que utiliza estrategias defensivas avanzadas y que además trae artillería. Pues sí, ya es la época de la pólvora Ya es la época de la pólvora. y las armas de pólvora. ¿Ese es el Palacio Rojo? Y entonces esta es la fortaleza, Mm. ¿no? Y entonces empiezan a aparecer en el imperio mogol, vamos a empezar a ver este tipo de arquitecturas, ¿no? A diferencia del imperio mongol, el imperio mogol se basa en una administración establecida, organizada, adaptan la burocracia persa timúrida, dividen el imperio en provincias, utilizan la técnica de los gobernadores locales, ¿no? Y traen con ellos arquitectura, literatura. Entonces, la influencia timúrida se va a reflejar a su vez en el arte mogol, incluyendo arquitecturas monumentales como el Taj Mahal, como el Fuerte Rojo, que es el que estamos viendo aquí, y llegan con el uso del persa como la lengua de la corte, con la expansión de la literatura, la poesía y la miniatura persa, que todo eso se va a adaptar a las formas hindús. ¿Qué forma de enriquecerse todo eso? Enriquecer su arquitectura. Enriquecer su arquitectura, enriquecer su cultura, claro, ¿no? Aunque eran musulmanes sunitas, heredaron de los timúridas y de los mongoles esta visión flexible sobre la religión.
Entonces, básicamente, ellos no van a buscar imponer. Algunos sultanes sí, pero no es el estilo del imperio mogol, ¿no? De repente sí, algún sultán será más, Ambicioso. más religioso que otro y pretenderá imponer el Islam, pero en general, o sea, estos son sultanes aislados, ¿no? En general, la tendencia, la ideología de los mogoles está basado en la tolerancia, está basado en la cultura de muchas, en la convivencia, perdón, de muchas culturas diferentes y en la tolerancia religiosa. Entonces, incluso sultanes como Akbar el Grande van a promover la integración religiosa y la tolerancia, incluso permitiendo que los hindúes ocupen altos cargos dentro de su administración. Entonces, el imperio mogol se va a caracterizar por esta posibilidad de tener claramente un sultán musulmán, desde luego, ¿no? Pero dentro de su administración va a incluir tanto a musulmanes como a hindús. Entonces, es toda una fusión de influencias, de culturas, ¿no? Es una fusión de influencias mongolas, timúridas, combinadas con la militarización y la movilidad, la burocracia estructurada, la cultura refinada de los timúridas, la adaptación y la tolerancia religiosa, y entonces va a empezar a tomar además elementos del hinduismo. Por eso ellos pudieron gobernar durante 300 años en una población mayoritariamente hindú. Este es uno de los fracasos interesantísimos de Gandhi, ¿no? Cómo la India, que históricamente aceptó la tolerancia, que históricamente pudo incorporar al, al Islam, pudo incorporarse con el hinduismo, pudo incorporarse con el budismo, pudo incorporarse con el janismo, como esta India multireligiosa, multicultural, multiétnica, increíble, cuando nace a su vida independiente, no logra la tolerancia religiosa y se tiene que fragmentar en India y Pakistán. Pero fue un periodo corto, ¿no? Pues tan corto que siguen existiendo los dos países. Por eso, pero se fragmentó en un periodo corto. O sea, sí se dividió por razones religiosas, digo, razones religiosas o políticas, básicamente. Religiosas. Es increíble que la región del mundo que durante 1000 años Ujú. ha, ha tolerado todo y ha entendido y ha mezclado y ha convivido, en el momento preciso que nace por fin como un país independiente, se vuelve Sí, intolerante y se fragmenta. híjole. Es uno de los, bueno, es el gran fracaso de Gandhi. Paradójico, ¿verdad? Sí, paradójico completamente, ¿no? El gran fracaso de Gandhi y el propio Gandhi lo ve como su más terrible fracaso, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos convivir hindúes y musulmanes? Sí, históricamente lo hemos hecho. Pues sí. Y pues ahora sí, ya, Babur y el surgimiento del imperio mogol. Este imperio mogol finalmente, ¿no? Un imperio que dura de 1526 hasta 1857.
Fue una de las dinastías más influyentes en la historia de la India, desde luego, conocida por su poderío militar, su tolerancia, su legado cultural. Su fundador, Babur, pues es este personaje que proviene de Asia Central y que trae un poquito de todas estas culturas, ¿no? Y que finalmente, pues, logra conquistar este territorio. Um, Vámonos, vamos repitiendo. Como un descendiente de los príncipes timúridas, pues recibió educación en la literatura persa, en la historia, en la estrategia militar. Desde joven mostró un interés importante por la poesía, la arquitectura y el arte, ¿no? Y esto por eso, pues son características tan importantes y tan marcadas en el propio imperio mogol. A los 12 años heredó el trono de Fergana, pero es cuando se viene esta problemática, intenta conquistar Samarcanda y pierde todo su reino, ¿no? Y pues al verse expulsado, pone sus ojitos sobre la India para por fin tener un territorio sobre el cual gobernar, ¿no? Derrota al sultanato de Delhi, la batalla de Panipat, ¿no? Aquí es donde les comentaba, ¿no? El ejército de Los Delhi elefantes. es un ejército enorme en cantidad de personas y además es un ejército que maneja elefantes y eso es lo que le había dado su fuerza y su poderío, ¿no? Pero no es un ejército que conozca tácticas modernas de guerra, no es un ejército que sepa estar debidamente organizado. ¿No? Ah, ya no quería cambiar. ¿No? Cuando Babur decide lanzar su invasión sobre el sultanato de Delhi, ¿no? Convencido de que puede, pues se ve como una misión imposible. El ejército de Babur es un ejército aproximadamente de 12,000 hombres, ¿no? Eh, Trae tropas de todo Asia, trae toda una experiencia en guerra, caballería, arquería, mosquetes, que era la tecnología más novedosa de las tácticas militares de su momento, ¿no? Pero se va a enfrentar con un ejército de más de 100,000 hombres. O sea, la diferencia numérica es absurda, ¿no? El ejército de Ibrahim Lodi trae más de 100,000 hombres y 1,000 elefantes de guerra. Sin embargo, pues aquí vemos el valor de la táctica de guerra y del manejo de la artillería, ¿no? Este ejército de Ibrahim, demasiado dependiente de los elefantes de guerra, los elefantes de guerra resultan completamente vulnerables y se espantan ante la artillería y el fuego, y pues el 12 de abril de 1526, Babur se enfrenta a Ibrahim Lodi y Ibrahim Lodi es derrotado. Ibrahim Lodi muere en el campo de batalla, ¿no? Y pues se acaba el sultanato de Delhi. Babur se convierte en el nuevo gobernante del norte de la India. La batalla marca que se acaba el sultanato, empieza el imperio mogol y desde aquí ahora sí la chamba de Babur será empezar a expandir nuevamente su territorio hacia el sur y dominar prácticamente la totalidad de la India, ¿no? De Babur marchó hacia Delhi, marchó hacia Agra, que eran las ciudades más importantes de su momento, y se coronó como emperador de la India, ¿no? Inició
su gobierno e inició el Imperio Mogol. Su dominio, claro, no está totalmente logrado en este momento. Ya derrotó a Ibrahim Lodi, ahora hay que ir contra los Rajputs. Los Rajputs, que acuérdense, son estos guerreros hindús, guerreros que han creado sus propios principados y que están liderados por Rana Sanga, que es el príncipe de Mewar, ¿no? Y que representan la nueva gran amenaza, ¿no? En 1527, en la batalla de Kanawha, Babur vencerá a los Rajputs, otra vez gracias a la artillería y a una estrategia militar avanzada, y pues con esta segunda victoria ya logra el dominio completo del norte. A partir de ahí empezará a organizar su gobierno, ¿no? Organizado en provincias, ¿no? Establece un ejército permanente y promueve la construcción de fortalezas para ir protegiendo los territorios que va ganando. Eh, el otro truco importante de Babur es respetar las estructuras existentes. Aprovechar el esquema que ya había logrado el sultanato de Delhi, permitirles cierta autonomía a los gobernantes locales hindús, impone el dominio musulmán sobre la región, fomenta la integración cultural, el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Y gobierna hasta su muerte. Muere en 1530, a los 47 años, muere en Agra. Primero lo enterraron en la India, pero luego sus restos fueron trasladados a Kabul. Y le seguirá en el gobierno su hijo, Humayun. Humayun todavía pues va a tener problemas para mantener el poder del imperio mogol, ¿no? Mm, Este, su reinado es breve, pero ya él empieza a sentar un poquito más las bases de un imperio. Y el imperio mogol va a alcanzar sus máximas épocas de gloria a partir de emperadores como Akbar el Grande, Shah Jahan y Aurangzeb, ¿no? Toma todas las tradiciones juntas y finalmente toma la tradición hindú. Y entonces transformará la India dejando un legado de arquitectura y de cultura súper interesante en donde se convive la religión. La arquitectura toma elementos del Islam y del hinduismo combinados, el arte toma elementos del Islam y el hinduismo combinados. Y aparecerá este gran personaje, Akbar el Grande, que es el mayor responsable de que se logre esta integración religiosa y cultural entre dos mundos aparentemente tan diferentes, ¿no? Akbar el Grande, 1542 a 1605, es considerado uno de los gobernantes más importantes en la historia de la India. Este, Marcó una era de estabilidad y de expansión territorial y de tolerancia religiosa y de florecimiento cultural impresionante. Implementó un gobierno inclusivo y sincrético. Es Akbar el Grande, como ya habíamos dicho, el primer emperador del imperio mogol que empieza a llamar a los hindús a formar parte del gobierno, ¿no? De hecho, Akbar el Grande elimina elimina el impuesto a los no musulmanes, ¿no? Este, para que pues tanto musulmanes como no musulmanes puedan vivir en las mismas condiciones, e invita a los hindús a formar parte del gobierno, a formar parte de su administración. Entonces, por eso el imperio mogol tiene esta característica de ser una sociedad pluralista.
Akbar es el tercero en la misma línea sucesora, ¿no? Tenemos a Babur, tenemos a, este, a Humayun, y el tercero en esta misma línea sucesoria, que es precisamente Akbar. Cuando Babur invade, Babur conquista, logra un dominio importante, empieza a establecer el imperio, pero no logra un dominio absoluto. Su hijo, Humayun, toma el control del imperio mogol. Ay, espérenme, porque estornudo frustrado. Pero tan no logra consolidarse que se genera un momento de inestabilidad. Akbar incluso no nace en la India, nace en Umarkot, en Pakistán. Y él como tercer emperador del imperio mogol va a ser el que finalmente logre la consolidación y logre el dominio, pero solamente va a poder lograr la consolidación y el dominio a partir de la tolerancia y de crear una administración mixta. ¿No? Incluso hay un pequeño periodo, ¿no?, en que el propio Humayun había perdido el control del trono. Pero bueno, Akbar lo recupera. Por cierto, Akbar gobierna desde los 13 años. ¿No? Su chamba primero será expandir el imperio a partir de diferentes campañas militares, ¿no? Tomar la región de Rajasthan, derrotar a los Rajputs, ¿no? Después de derrotarlos, permitirles conservar su autonomía a cambio de lealtad. Luego tomó Bengala, extendió su dominio hasta el este del subcontinente, tomó Gujarat, aseguró el control de todas las rutas comerciales y marítimas, ¿no? Llegó a Decán, tomó prácticamente la zona del sur sur de la India, y pues logró una completa hegemonía del imperio mogol. Eh, una vez que él logra controlar los territorios, ¿no?, otro de sus fenómenos muy interesantes es dejar la administración del imperio a partir de un sistema basado en méritos y no en linaje. Por eso, precisamente, invita a los propios hindús a formar parte de su gobierno. O sea, es el gobierno de Akbar, es un gobierno que busca gente preparada, no gente de linaje, no gente de familia, ¿no? Creó un sistema fiscal justo llamado SART, que calculaba los impuestos en base a la producción agrícola de cada región, pero eliminó el impuesto al no practicante, eliminó el impuesto al no musulmán. ¿Sí? En otras regiones donde el Islam gobernó, el impuesto al no musulmán generaba conversiones. En la India, el impuesto al no musulmán generaba revueltas. Y eso es lo que Akbar supo entender en su momento, y por eso Akbar pues genera este sistema de gobierno completamente mixto, ¿no? Incluso fue más allá y trató de crear una integración religiosa ahí muy interesante, ¿no? Abandonó totalmente la política intolerante, promovió el gobierno secular, eliminó el impuesto sobre los no musulmanes, el hijab. Eso pues aminoró la carga fiscal sobre los hindús, pero los hizo estar cómodos y no andarse levantando. Les permitió a los hindús la reconstrucción de los templos que habían sido destruidos por sus antecesores, e incluso integró a su harem a princesas hindús, ¿no?, sin obligarlas a convertirse al Islam, claramente, ¿no? Fomentó alianzas matrimoniales con los Rajputs,
Y les decía, incluso trató de hacer ahí una unificación religiosa muy, muy importante. En 1582, la Din y Ilahi, la religión de Dios, que intenta hacer un sincretismo que tome elementos de el Islam, el hinduismo, el janismo, el zoroastrismo y el cristianismo. No lo logró, su religión no triunfa, no logra establecer un sistema religioso como tal que sea capaz de integrar todo esto, pero lo que nos habla muy claramente es de cómo se está generando este sistema de tolerancia y de convivencia, ¿no? Que lo que intenta es absorber en lugar de imponer. ¿No? Eh, Organizaba debates interreligiosos en su corte, invitaba a musulmanes, hindús, cristianos, zoroastristas a buscar este sistema, su política de sul y kul, o sea, de paz universal, basado en pues buscar esta manera de coexistencia pacífica entre todas las religiones, monstruosamente adelantado a sus tiempos, ¿no? Patrocinó la construcción de monumentos y palacios que combinaron estilos islámicos, persas e hindús. Se hacen grandes construcciones de la arquitectura mogol durante su reinado. Este, Incluso una ciudad completa, ¿no? Este, Fat, Fatpur Sikri, que es su ciudad capital, ¿no? Llena de palacios y mezquitas, construye el fuerte de Agra, que se convierte en el centro de la administración de su imperio, construye tumbas monumentales, la tumba de Humayun, que es en la que está la que luego influenció la construcción del Taj Mahal, ¿no? Pues, aquí elementos arquitectónicos creados bajo Akbar el Grande, ¿no? Esta es la tumba, vean, claramente es la inspiración para el Taj Mahal, ¿verdad? La cúpula, qué hermosa, Sí. qué hermosa, qué bárbaro. Fomentó la literatura en persa, intentó que el persa se convirtiera en el idioma, en el idioma de la India, pero también fomentó la literatura en sánscrito y en hindustaní. Híjole, Ordenó la traducción de los textos hindús al persa, incluso mandó traducir el Ramayana y el Mahabharata al persa, estableció bibliotecas y academias para el estudio de las artes y las ciencias. O sea, realmente es un personaje que busca una integración increíble, ¿no? Y pues por supuesto fue el apogeo de la administración mogol. Dejó las bases para que el imperio mogol pudiera establecerse, prosperar y durar 300 años, ¿no? Terminó con los conflictos internos. Su modelo de tolerancia y administración, pues logró la inspiración, el sistema del pluralismo que sigue teniendo la India moderna, a pesar de que, pues sí, cuando se independizó, no pudieron convivir y se separó en dos países, ¿no? En 1605 murió y le heredó su hijo, Jahangir, que continúa básicamente con este tipo de políticas, aunque con una menor tolerancia religiosa que Akbar, ¿no? Finalmente, su bisnieto ya terminó completamente con la tolerancia religiosa, restableció la jizya, promovió políticas más estrictas, ¿no? Pero lo que es muy claro dentro de la India y dentro del imperio mogol es cuando no hay tolerancia, hay levantamientos. El gobierno de Akbar, pues sí, representa la época más importante de la historia de la India y de la historia del imperio mogol, ¿no?
Expandió el imperio a través de la guerra, por supuesto, pero lo fortaleció con todas las reformas administrativas y con todo el espíritu de inclusión. Por eso dejó un legado tan fuerte y por eso el imperio pudo permanecer durante tantos años. Otro representante interesantísimo del imperio mogol, desde luego, es Shah Jahan, porque además de ser un gobernante importante, de ser el quinto emperador mogol, pues es nada más ni nada menos que el gran constructor del Taj Mahal, ¿verdad? Él Adoraba a gobernó su esposa, ¿perdón? que adoraba a su esposa. Que adoraba a su esposa, efectivamente, y se le murió, ¿no? O sea, con tanto hijo. Él gobernó de 1628 a 1658. Él llevó al imperio mogol a su máximo esplendor en términos de arquitectura, arte y cultura. En términos de territorio, el que logró el máximo esplendor fue Akbar el Grande, pero pues luego viene este personaje que logra el máximo en términos de arquitectura y de literatura. Su reinado ya es un reinado marcado por la grandeza y el lujo, ya es un imperio poderoso, fuerte, y se refleja, claro, en la construcción del Taj Mahal, una de las maravillas arquitectónicas más importantes del mundo. Pero sus últimas décadas fueron, pues, terribles, fueron amargas, incluso Sus él hijos lo fue traicionaron, ¿no? depuesto por su hijo y Mm. encarcelado por su hijo. En el fuerte de Agra, y lo único que pide es que sus celdas tengan vista al Taj Mahal. ¿No? Nació en 1592 como príncipe de Kurram, hijo del emperador Jahangir, nieto de Akbar el Grande. Obviamente, pues se educó para gobernar, fue un líder militar importante, ¿no? Destacó en las campañas contra los Rajputs y contra el sultanato de Decán. Es uno de los personajes que colabora con esta expansión del imperio del imperio de su abuelo, ¿no? Y llega aquí a la máxima expansión del imperio mogol, ¿no? Este Que otra vez mapita, nunca dominó la totalidad de la India. eso es. Claro, los reinos quedan totalmente aislados, integrados al Calcuta ahí. imperio mogol, ¿no? Ujú. Eh, Pero nunca dejarán de existir en la India los reinos hindús. Cho- Chocta. ¿Mm? Este fue un gran gobernante hasta la muerte de su mujer, ¿no? Perdón, fue hasta la muerte de su mujer, antes de la muerte de su mujer. Otra cosa que vemos continuamente en los imperios islámicos, por cierto, tras la muerte de su padre, de Janahir, Shahan se enfrenta a sus hermanos en una guerra de sucesión y finalmente emerge como emperador en 1628. Estas guerras fratricidas, estas guerras entre padres e hijos, son la repetición permanente en los imperios del Islam. Sí, claro. Híjole, en Islam ahí, a matar Es, a los hijos del sultán. ¿Sí? Incluso en el Imperio Otomano era casi una tradición matar a los hermanos, ¿no? Ujú. Ya en su reinado, como habíamos visto, alcanza la máxima expansión territorial, ¿no? Y aunque aparentemente domina la totalidad de la India, pero en realidad esto siempre es una apariencia, ¿no? Porque dentro del territorio del Imperio Mogol siguen existiendo estos principados, estos reinos hindús aislados, pero que siguen permaneciendo y que siguen teniendo su propia administración y que siguen teniendo sus propios ejércitos. Impulsó el comercio internacional, especialmente con Europa y Asia Central.
fomentó la producción de textiles de lujo. Aquí por eso también los europeos cada vez tienen un más marcado interés en la India, desde luego, ¿no? Se fomenta un gran comercio entre la India y Europa, siempre mediado por los árabes. Los indios, perdón, no los hindús son la religión, los indios, buenos navegantes, navegaban hasta Arabia y comerciaban principalmente con Arabia, y a través de Arabia pasaban sus mercancías hacia Europa. Su gobierno se consideró claramente la edad de oro de la arquitectura. Por el Taj Mahal, desde luego, pero por muchos más palacios que construyó durante su reinado, ¿no? No nada más el Taj Mahal. Claro, el Taj Mahal es la obra maestra de la arquitectura mogol y además pues tiene este concepto de romanticismo porque además pues se considera todo un símbolo del amor y del poder. Que le quedó bonito, le quedó bonito. Hijo, esa incrustación de piedras y todo, es hermosísimo. Y lo construye precisamente por la muerte de su esposa favorita, porque claramente eran polígamos, ¿verdad? Sí, ¿Mm? Pero bueno, muere Mumtaz Mahal, muere dando a luz a su 14º hijo, sí. y devastado por la pérdida, ordena la construcción de un mausoleo magnífico, de un mausoleo sin igual, para honrar la memoria de su esposa. La construcción del Taj Mahal nada más tomó 22 años. Pues hasta se me hace poco con la cantidad de incrustaciones, de esa cúpula hermosísima, traer el material, todo eso, qué barbaridad. Para la maravilla que es, efectivamente, Pues no, no es tanto tiempo, ¿no? Claro, ya estamos en los años 1600, ¿verdad? Pero en magnitud se podría parecer a una catedral gótica, y una catedral gótica se tardaban 200 años en construirla. pues ahí está. Y esta fue nada más 22 años, pues, nada. Es- y trayendo materiales de ¿Dónde? Persia, China, Turquía, Afganistán, ¿no? Claro, Y con con unos tallados y unos detalles florales ¿dónde? impresionantes. Las incrustaciones Y, que tiene. y además construyendo el carril de agua para que refleje perfectamente al Taj Mahal. Hermoso. Ya más, está hermoso. Características, pues una cúpula de mármol gigante rodeada por 4 minaretes. Además, los minaretes tienen una inclinación especial para soportar terremotos, ¿Ah, con sí? todo el diseño simétrico de los jardines, inspirados en el paraíso islámico, Ujú. y mezclando arquitectura islámica, persa, india y turca, y con su reflejo perfecto en el agua, un estanque delantero para que se refleje perfectamente bien. 20,000 trabajadores participaron en su construcción, incluyendo arquitectos, escultores, calígrafos, artesanos de todo el imperio mogol. El arquitecto principal fue Ustad Ahmad Lahuri, es un arquitecto de origen persa. Ándale, pues es que en Persia también hay cada cosa, qué bárbaro, Ah, no, los persas son unos artistas, ¿no? qué bárbaro, sí. Se dice que planeaba construir una réplica del Taj Mahal en mármol negro, Imagínate. pero esta Antes no lo mataron, ¿eh? nunca se Porque ya ves concretó. que luego son egoístas y dicen, ya no vuelves a construir nada igual, pelas, adiós. Pues no lo mataron, pero bueno, al arquitecto dices, ¿no? Sí, Sí, no, al arquitecto no. Pero no lo mataron, pero por supuesto que por eso lo destituyó su hijo,
después de la construcción del Taj Mahal, claro, Pues después por de la construcción envidioso. del Taj Mahal y de un emperador que se vuelve melancólico, que pasa horas dentro de los jardines Debe haber estado enfermo, también ya del no le Taj daba la Mahal, cabeza. ¿sí? Y que empieza a descuidar el gobierno Claro. del imperio, ¿no? Mumtaz Mahal es la esposa, Ujú. ¿no? Ahora Mumtas. construyó el Taj Mahal como su obra máxima, que además es patrimonio de la humanidad y todo lo demás, pero no es su único legado arquitectónico, ¿no? Hombre, tiene el que está junto, es ese, rojo, ¿no? Bueno, esa El es la Fuerte Rojo de fortaleza. Delft es Pero otra también hizo un palacio. de las obras impresionantes de él, exactamente, ¿no? Este, la mezquita de Jama Masjid, Mira nada más que también hermoso. una de las mezquitas más grandes de la India, Qué construida bonito. en Delhi, ¿no? También es una obra de arquitectura impresionante. O sea, definitivamente es el apogeo del imperio y por eso, pues es la época de las grandes construcciones y de las grandes obras artísticas, ¿no? Con Los los jardines de jardines de Shah. Salimar, inspirados en los jardines persas, desde luego, llenos de fuentes, terrazas escalonadas, su idea es crear un lugar para el descanso y para la meditación. El Palacio de Agra, ¿no? Completamente construido en mármol blanco. Mármol. Esta fue su última residencia. Pero bueno, finalmente en 1657 cae enfermo. Esto nuevamente desata una guerra entre sus hijos por el trono. El cuarto de los hijos principales, perdón, sus cuatro hijos principales, ¿no? Van a pelear entre ellos para ver quién se queda con el trono. Aurangzeb finalmente es el más ambicioso, es el que derrota a sus hermanos y es el que toma el poder en 1658. Su padre aún vivo, por lo que Aurangzeb arresta a su padre y lo encarcela en el fuerte de Agra. Y ahí es donde pasa sus últimos 8 años de vida, ¿no? Con una ventana que pueda ver Asomadito hacia el para Taj ver el Mahal. Taj Mahal. Se muere en 1666 a los 74 años de edad y finalmente fue enterrado junto a su esposa en el Taj Mahal. Son los únicos que están ahí, ¿verdad? Son Los los únicos demás, que ellos están ahí. dos. Sí, es la tumba para su esposa. Pero a partir de Aurangzeb empieza a perderse la tolerancia del imperio. Se restaura la Yisha, se vuelve a empezar a marginar a los hindús y esto inmediatamente genera un nuevo periodo de guerras y conflictos internos, ¿no? El imperio todavía tendrá su época de expansión, pero a partir de aquí empieza a debilitarse el imperio y finalmente, cuando llegan las épocas de intolerancia religiosa, pues será ya a partir de ahí el declive permanente que terminará con el imperio en el siglo XVIII, ¿no? Este, el reinado de Shahanaj pues representa el último periodo de esplendor del imperio mogol. También, eso sí, salió muy caro el personaje, su obsesión por el arte, su obsesión por el lujo, su obsesión por los palacios, también dejó económicamente debilitado al imperio.
¿no? Su hijo, cuando llega su hijo y revierte las políticas tolerantes y llega al imperio a un periodo de conflictos religiosos y militares, pues va a ser una doble mala situación para el imperio mogol, porque viene económicamente debilitado por Shahanag y sus obras impresionantes, ¿no? Y ahora, Aurangzeb ocasionará levantamientos, ocasionará rebeliones internas y pues claramente vendrá un debilitamiento permanente, con lo que pues entra en decadencia el imperio mogol, ¿no? Comienza a debilitarse, en el siglo XVIII ya vendrá su colapso definitivo en 1857. Había logrado un desarrollo sin precedentes en términos de administración, cultura, arte, pero pues empiezan a venir todas las malas decisiones políticas, los conflictos internos, las crisis económicas y además, por supuesto, la intervención de las potencias extranjeras. El golpe final para el imperio mogol va a ser la llegada de los ingleses, ¿no? Ellos serán los que terminarán de desmantelar el imperio y finalmente, pues ellos establecerán el Raj británico en la India. Que se avienta 100 años, no, ¿verdad? Menos. La India, 1857-1947. pues sí, 90. Ujú. Como dominio inglés, como Raj es menos, ¿no? Entonces, ¿quién es el causante del inicio del declive? Pues ya dijimos, ¿no? Es Aurangzeb. Aurangzeb, ¿por qué? Porque termina con la época de tolerancia religiosa, ¿no? Y como termina con la época de tolerancia religiosa, pues los reinos hindús empiezan a levantarse en armas y aunque el imperio mogol aparentemente dominó la totalidad de la India, pues como ya vimos y dijimos, los reinos hindús nunca desaparecieron por completo. Si el imperio ya venía económicamente dañado por las obras impresionantes del Taj Mahal y demás, pues las campañas bélicas terminarán por consumir y por debilitar económicamente al imperio, ¿no? Eh, la jizya queda clarísimo en la India que solamente sirve para generar levantamientos, no sirve para convertir. Pero bueno, Aurangzeb pues fue muy necio y regresó a los tiempos de los impuestos diferenciados, ¿no? Les prohibió sus prácticas culturales a los hindús, les prohibió la música en la corte y pues lo que logró es la rebelión de los Rajputs, ¿no? Este, con su enfoque excesivo en la guerra, pues descuidó la administración del imperio y los gobernadores locales y los nobles comenzaron a actuar de manera autónoma y otra vez, pues exactamente el mismo sistema del sultanato de Delhi y en realidad el mismo sistema de casi todos los imperios, ¿no? Si algo nos deja clarísimo la historia es que los imperios mueren desde adentro. Para cuando Aurangzeb muere en 1707, ya deja un imperio muy grande, pero totalmente inestable, completamente dividido. Y entonces a partir de aquí vendrá la nueva guerra entre sus hijos, que esto es la característica así de este permanente, pero esto debilitará más la autoridad de los mogoles. Entonces, las provincias más importantes del imperio van a empezar a separarse y van a empezar a volverse autónomas. Y entonces, nuevamente van a empezar a surgir una serie de sultanatos divididos. El sultanato de Hyderabad, el sultanato de Awadh, el sultanato de Bengala y también van a aparecer el Rajastán y los Maharatas que van a consolidar su independencia. Total, son unos como principados, fraccionaron el país, ¿no? Sí, fraccionaron el país y además se separa el sultanato, perdón, el imperio se fragmenta en sultanatos y Ajá. además los reinos hindús,
los Rajastán y los Maharatas consolidan también su independencia y entonces Pero esos son de la otra religión, de la hindú, no surgen nuevamente, maometanos. surge nuevamente una separación muy fuerte entre reinos musulmanes débiles y reinos hindús Hindús. que empiezan a crecer en control, ¿no? Y desde luego aquí la gran inteligencia de los ingleses, ¿verdad? La gran inteligencia de los ingleses será empezar a ayudar a los reinos independientes para obtener un gobierno indirecto de la India. Ujú. Pero eso todavía no nos toca. Hasta la próxima semana, ¿no? Los Maharats comenzaron a expandirse y comenzaron a desafiar a los mogoles, ¿no? Terminaron por derrotar al ejército mogol y ocuparon la capital y lograron un imperio Maharata, ¿no? Entonces, lo que era el imperio mogol, pues, ¿qué pasa? Que aquí tenemos el sultanato de Bengala, el sultanato de Awadh, ¿no? Y vean el tamaño que logra el imperio Maharata. Nuevamente, el imperio Maharata es un imperio plenamente de príncipes hindús. Marta. Todo el rosita ese. Todo el rosita, así, naranjita, ¿no? Sí. Ajá. En 1739, el Shah persa, Nader Shah, invade la India, saquea Delhi, se lleva inmensas riquezas, ¿no? Y pues esto aumenta la vulnerabilidad del imperio y pues termina de acelerar su colapso. ¿Cómo? ¿Qué onda con el trono del pavo real? El Era- trono del pavo real, una de las obras de arte más famosas del imperio mogol, pues se lo roba precisamente Nader Shah Pues sí, de puro Persia. oro y incrustaciones, todo. Así es. Luego, entre 1748 y 1761, serán los afganos, ¿no? Liderados por Ahmad Shah Durrani, que van a atacar nuevamente el norte de la India. Se dará la Son tercera árabes, ¿o qué? batalla de Panipat, ¿no? Los afganos son árabes, ¿no? Con religión árabe. Digo, Los afganos afganos, son islamizados también, sí. islamizados, sí. Ujú. Pero son de Este, origen árabe, ¿no? No. Persa, ¿no? son de origen persa. Ah, sí, sí, persas, sí, porque está ahí cerca. Son persas, maometanos. Pero pues ya con estas guerras, pues se acaba el poder militar del imperio mogol completamente, ¿no? Y pues ya vendrá su colapso final, que su colapso final pues, será definitivamente con la intervención europea a partir del siglo XIX, y de esta intervención europea, por supuesto, la más grave será la intervención británica. A finales del siglo XVIII aparece la Compañía Británica de las Indias Orientales, la primera empresa privada con permiso para gobernar, tener ejércitos propios, realizar tratados internacionales Se y emitir, adueñaron. y emitir moneda, Sí, fueron los dueños. ¿no? O sea, pues totalmente todas las facultades que puede tener el gobierno, ¿no? Ya con la compañía británica de las Indias Orientales, pues empieza ellos a expandir su influencia en la India. De esto ya vamos a hablar más clara la próxima semana, ¿no? Pero se van expandiendo hasta que toman el control de Bengala. Esto todavía debilita más al imperio mogol, ¿no? Los ingleses van a seguir un sistema de gobierno indirecto. O sea, lo que van a hacer los ingleses es lo mismo que hicieron en Arabia, apoyar a los príncipes regionales y gobernar a través de los príncipes regionales. Van a crear un ejército, desde luego, ¿sí? Y hasta 1857 va a ser el gobierno indirecto de los ingleses que todavía convive con el imperio mogol, bueno, con lo que queda del imperio mogol, ¿no? Pero en 1857, cuando viene la rebelión de los cipayos,
Ya esta es una rebelión ya contra los ingleses, ¿no? Proclaman a Bahadur Shah II como emperador mogol, y este es el último emperador mogol. Él lidera la insurrección de los cipayos, pero la rebelión es sofocada y en 1958 pues ya los británicos terminan oficialmente con el imperio mogol, y ese es el momento en el que se creará el Raj británico. Bahadur Shah fue exiliado a Birmania y termina con poquito más de 300 años de dominio mogol, ¿no? Y pues ahí ya se nos acaba completamente el imperio mogol. Desde luego desapareció el imperio, no desapareció la cultura sigue presente. Uno de los idiomas que se deriva del imperio mogol es el urdu, ¿no? Que ¿El qué? es una mezcla de sánscrito, Persa. persa, Ajá. hindustán. Oye, el color de la piel de esa región, ¿todos son morenos o hay gente blanca? El pueblo hindú desciende de los arios. Hoy por hoy, la mayor parte de la población hindú, pues sí, el genotipo del hindú es moreno, claramente, ¿no? Pero pues es un país exageradamente grande, por lo que hay gente de todas las razas. Híjole, pues se parecen mucho a los mexicanos, ¿eh? Podría Osos parecerse, morenos, nomás, un poco, sí. sí, a los mexicanos, bueno, los, ya los mexicanos, no indios, sino mexicanos, ya mezclados con los españoles. Sí, sí se parecen Eh, mucho. no lo sé, digo, el inglés no se mezcla, eso sí es un hecho, ¿no? Sí, los ingleses no se O sea, mezclan. el hindú sigue, pues el hindú nunca se mezcló con el inglés, desde luego. O a lo mejor por ahí en algún caso No, excepcional, pero era como amantes, pero no más, no ¿no? tener familia. No, no Y hay. pues, bueno, la caída de los mogoles, pues ya abre este último camino, que es el del dominio británico, que va a durar hasta 1947, ¿no? Ya cuando la India pues, queda totalmente abierta a la intervención europea, ¿no? Entonces, pues fue la potencia dominante en la India, desde luego, ¿no? Se desmoronó debido a toda una serie de conflictos internos, crisis económicas, luchas religiosas. Se murió porque perdieron su característica principal, que había sido la tolerancia y la integración. El debilitamiento abrió la puerta a las invasiones extranjeras, desde luego, a la intervención británica, pero claramente la influencia del imperio mogol, pues la vemos en todos los rincones de la India moderna, ¿no? Pero los Ahí mogoles son tienen, amarillos, ¿no? perdón, Los mogoles son amarillos. los mongoles son completamente asiáticos, sí. Fíjate qué ¿Mm? mezcla, qué color de piel Es el resulta. pueblo, es el pueblo que proviene de Mongolia. De ojos jalados. Totalmente. Ojo rasgado, sí, sí, sí. Pues el genotipo chino muy, muy similar, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, pues ahí les dejamos otra Está vez bien. una bibliografía, otra vez con QR, porque la semana pasada nada más les dejé un libro. Y pues Ay, qué bárbaro eres. Muchas gracias. nos acabó el tema de hoy. Me encanta el Gracias, formato. profesor. Gracias. Gracias, prof. Muy bien. Hasta Traté de luego. compartir, pero no me aparecieron ustedes. Muchas gracias. Qué Gracias. difícil los nombres, qué horror. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, nos vemos, Hasta suerte. Gracias, luego. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, que estén Cuídate muy y que te bien. mejores, andas mal, acatarrado, ¿no?